La víspera de Navidad de 1857 en Savannah, Georgia, quedó grabada como una de las noches más sangrientas y terribles en la historia de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. Allí, una mujer llamada Phyllis, armada con un hacha de leña y con una memoria demasiado herida para perdonar, alteró para siempre el destino de la familia Chamberlain, una de las dinastías terratenientes más ricas y violentas de la región. Phyllis tenía 28 años. Había nacido y crecido como esclava doméstica en la plantación Riverbend, entrenada para servir a la mesa, guardar silencio frente a la violencia y sonreír incluso cuando sangraba por dentro. Pero esa noche no sirvió. No guardó silencio. No obedeció. Esa noche, Phyllis mató. Con el mismo hacha que durante años usó para mantener caliente la casa grande, destrozó a Jonathan, Paul, Samuel y Thomas Chamberlain. 4 hermanos, 4 amos, 4 demonios disfrazados de caballeros. Lo que comenzó como una opulenta cena navideña llena de risas y vino, se transformó en una tormenta de sangre, acero y venganza. En menos de 3 minutos, los herederos quedaron reducidos a pedazos sobre el mármol. No fue la locura lo que la movió, sino el amor traicionado, la libertad negada, el silencio impuesto y un nombre, Isaiah Carter, el hombre que le prometieron liberar y asesinaron sin aviso. Esta es la verdadera historia de Phyllis, una esclava que decidió que esa Navidad no sería una noche de paz, sino de justicia. Mientras la ciudad brillaba con velas navideñas, los barracones de esclavos temblaban en silencio. La luna colgaba baja sobre Savannah, hinchada y pálida, como un ojo demasiado cansado para llorar. Por toda la ciudad, las ventanas parpadeaban con luces, las chimeneas crepitaban en salones adornados con guirnaldas. Los niños soñaban con regalos bajo mantas calientes, mientras sus madres bañaban pavos y glaseaban jamones. Era la víspera de Navidad de 1857, una noche de himnos y vientres satisfechos, de zapatos lustrados y cubiertos de plata. Pero en Riverbend, el aire era distinto. El frío mordía la madera como dientes, y el olor no era de carne asada, sino de sudor viejo y algodón húmedo. La única lumbre era la del barracón, demasiado débil para calentar huesos, apenas suficiente para ver pasar ratas. No había cantos ni risas, solo tos, cadenas y el silbido del viento colándose bajo las puertas. Phyllis estaba junto al fuego, con su vestido endurecido por ceniza y lejía. Parecía cualquier otra esclava doméstica, delantal atado, cabeza baja, espalda recta, pero sus ojos ya no parpadeaban. Miraban las llamas, aunque en realidad veían a alguien más. Isaiah. Su rostro no la abandonaba. Su risa, alguna vez brillante como el metal, ahora le llegaba como un tambor bajo la tierra. Sus últimas palabras, «Espérame», pero nunca volvió. Lo habían vendido 2 condados al oeste a un hombre sin paciencia y con un látigo empapado en saliva de tabaco. Intentó escapar en la segunda semana. Le quebraron ambas piernas, obligaron a los demás a mirar y lo dejaron morir bajo el sol. Cuando la noticia regresó, Phyllis no lloró. Cocinó como cada día. Fregó los suelos, plancheó los abrigos de los Chamberlain, y en ese momento dejó de ser humana, al menos para sí misma. Esa tarde había partido leña detrás de la cocina. El mango del hacha estaba astillado por años de uso. Lo probó en sus manos. Balancear, respirar, balancear, escuchar. No pensaba en leña. Dentro de la casa grande, los hermanos celebraban. 4 hombres altos, pálidos, oliendo a ron y perfume. Jonathan, el mayor, se creía filósofo y citaba latín mientras ordenaba azotes. Paul prefería a las niñas pequeñas. Samuel, el hombre de Dios, dirigía oraciones antes de las palizas. Thomas, el menor, tenía un temperamento tan corto
que una vez disparó a un esclavo por estornudar en su sermón. Esa noche bebían brandy y cantaban villancicos mientras el pavo se asaba en el horno de ladrillo. Phyllis lo había bañado con manteca. Manos moviéndose como memoria, sirvió la mesa, inclinó la cabeza, sonrió y contó botellas. 1, 2, ya casi estaban donde ella los necesitaba. En los barracones, un anciano llamado Elijah la observó. «Estás callada esta noche, niña», murmuró. Phyllis no giró, solo dijo, «Callada no significa vacía. La Nochebuena no es momento para que los espíritus vaguen», gruñó él. Ella lo miró al fin. «Por eso vagan». El viento empujó la puerta como si quisiera escuchar. Detrás de ella, envuelta entre astillas, esperaba el hacha, limpia, pesada, lista. Mañana los periódicos lo llamarían barbarie. Los tribunales lo llamarían locura, pero esa noche era justicia con un mango de madera, porque mientras Savannah cantaba al nacimiento de un niño en Belén, Phyllis preparaba otro tipo de alumbramiento, el renacimiento de una mujer que lo recordaba todo. Y cuando el reloj marcara la medianoche, una a una se apagarían las luces de la hacienda. Antes del acero y el fuego, hubo una promesa, pequeña, suave, hablada como miel, pegajosa, falsa. Phyllis recordaba el día en que Isaiah llegó a Riverbend. Caminaba erguido, una rareza entre hombres obligados a encorvarse. Sus ojos eran afilados, no rebeldes, pero aún no quebrados. Tenía una presencia que hacía a otros enderezarse, sin saber por qué. No había nacido del todo en cadenas. Su madre había sido mujer libre, hasta que una firma convirtió su libertad en ilusión y su sangre en propiedad. Al principio, Isaiah fue enviado al campo. Trabajaba duro, sin quejarse. A la tercera semana, ayudaba a domar caballos. A la quinta, el capataz empezó a llamarlo chico, con un poco menos de veneno, no por bondad, sino por utilidad. Y al segundo mes, ya conversaba con Phyllis detrás del ahumadero, en la oscuridad donde solo las estrellas escuchaban. Él le hablaba de Ohio, de aire limpio, de mañanas sin órdenes. Le prometía ahorrar, de alguna forma, para comprar su libertad. Phyllis apenas hablaba, escuchaba, pero cada vez que él le rozaba la mano, algo en ella aleteaba, como alas contra una jaula. Una noche, Jonathan la llamó al salón. El fuego encendido, cortinas corridas, olor a tabaco de cereza. Se sirvió una copa de oporto y la miró como quien inspecciona un caballo. «He visto cómo se miran tú e Isaiah», dijo. Phyllis no contestó. «¿Quieres ser libre?», preguntó. «Trabaja duro hasta Navidad. Mantén la cabeza baja. Haz que la casa brille. Y en primavera…» Hizo una pausa sonriendo. «Tal vez escriba los papeles». No volvió a mencionar a Isaiah, pero la insinuación quedó flotando como humo. Libertad no solo para ella, sino para ambos. Un futuro bajo su propio techo. Esa noche, Phyllis no le dijo nada a Isaiah. Solo apoyó su frente en su pecho y lo abrazó hasta que las lámparas se apagaron. Por primera vez en años, se permitió imaginar vestidos amarillos y risas sin silencios después. Se permitió creer. 2 semanas más tarde, Isaiah desapareció, vendido en una noche, sin aviso, sin despedida. Phyllis se enteró por un esclavo viejo que oyó a Samuel alardear de la venta. Dijo que había conseguido un buen precio por una buena mula. El hombre rió al contarlo. Phyllis fue a Jonathan a la mañana siguiente, rostro sereno, voz calma. «Dijiste en primavera», susurró. Jonathan la miró sobre el borde de su taza. Él no era parte del trato. Ella lo sostuvo con la mirada. «¿Y yo?». Él sonrió con desprecio. «La primavera aún viene». «Compórtate, Phyllis». Ella no respondió. Salió en silencio. Pero al pasar por la cocina, su mano rozó el mango de un cuchillo colgado junto al fogón.
Lo sostuvo apenas un segundo. Suficiente. Los días pasaron, y entonces llegó la noticia. Isaiah había intentado huir. Lo atraparon cerca de un arroyo arrastrando un pie herido. Había roto cadenas, pero no lo suficiente. El capataz de la nueva plantación era conocido por su crueldad. Lo desnudaron, lo ataron a un árbol y se turnaron para destrozarlo delante de los demás, pierna por pierna, hueso por hueso. Cuando murió, apenas quedaba un rostro reconocible. La noticia llegó como viento bajo la puerta. Nadie se lo dijo directamente a Phyllis. No hacía falta. La manera en que dobló la ropa ese día, más apretada, más lenta, como envolviendo algo sagrado, lo decía todo. No lloró, no gritó, pero la siguiente vez que lavó los abrigos de los hermanos Chamberlain, revisó las costuras internas donde guardaban sus relojes de bolsillo, sus cuchillos, memorizó el tamaño de sus botas, el olor que traían cuando llegaban borrachos, el crujido del segundo escalón fuera de sus habitaciones. Comenzó a levantarse más temprano, a acostarse más tarde, a trabajar más duro. Nadie notó que la leña estaba siendo cortada más fina, más limpia. Nadie notó que el hacha se movía, se limpiaba, se secaba con más cuidado. Nadie notó que sus ojos ya no seguían el suelo. La promesa había sido rota, pero algo más había ocupado su lugar. Algo más frío, más antiguo, paciente como la escarcha bajo la tierra. Isaiah se había ido, pero Phyllis seguía allí, observando, esperando, y el hacha ya no pertenecía a la leña. Era solo una herramienta, pesada, gastada, alisada por años de manos callosas y sudores de espaldas sin descanso. Phyllis había sostenido ese hacha 7 inviernos, partiendo troncos, cortando astillas, alimentando el fuego que calentaba la comida de hombres que se nutrían de su silencio. Pero esa mañana, mientras la escarcha cubría la hierba muerta y el sol navideño asomaba entre los pinos, la levantó como si fuera algo más que madera y hierro. Probó el agarre, la equilibró con una mano, hizo un solo movimiento bajo y escuchó. El sonido no fue el golpe del trabajo, fue un susurro de ajuste de cuentas. El patio detrás de la cocina estaba quieto. La mayoría de los demás estaban dentro, preparando pasteles, desplumando aves, poniendo mesas y arreglando guirnaldas bajo los ojos severos de las esposas Chamberlain. La escarcha no se había derretido aún, y cada aliento dejaba fantasmas en el aire. Phyllis estaba sola. Volvió a blandir el hacha. Un tronco grueso se partió limpio, eficaz, sin desperdicio de movimiento. A cualquiera le habría parecido ordinario. Una sirvienta cumpliendo su tarea, pero había algo en su postura, una quietud entre los movimientos, como si no estuviera solo cortando leña. Estaba escuchando, recordando. Cada golpe del hacha se convirtió en un latido al revés, uno por cada mentira, uno por cada cicatriz de Isaiah, uno por cada uno de los 4 hombres que morirían antes del amanecer. Más tarde, esa mañana, volvió a la casa. Su delantal estaba limpio, sus ojos bajos, sus manos juntas como un himno. Para los Chamberlain, seguía siendo la callada, la obediente criada que nunca levantaba la voz, que nunca desafiaba una orden. Jonathan estaba en la sala engrasando sus botas. Samuel en el piano, tarareando un himno entre sorbos de whisky. Paul observaba a las jóvenes criadas moverse como presas en una jaula, y Thomas aún no había bajado. Phyllis se movía entre ellos como un suspiro. Colocaba leña junto a la chimenea. Encendía velas. Sacudía el marco donde colgaba el retrato del padre. Un hombre cuyo nombre estaba grabado en escrituras, libros de esclavos y lápidas por igual. Los Chamberlain eran su legado. Arrogantes, crueles, seguros de su invencibilidad. Ninguno notó que la mano de Phyllis se demoraba en la repisa.
que sus dedos rozaban los hierros del fuego, que sus ojos se desviaban hacia el gran llavero colgado junto a la puerta trasera. Al mediodía, volvió a los barracones, no a descansar. No descansaba hacía años, sino a reunir cosas que nadie más notaría. Un trapo empapado en grasa para silenciar goznes, un delantal extra para envolver el hacha, un chal raído que olía a humo y polvo de huesos. Escondió todo tras las cajas apiladas cerca del ahumadero. Lo cubrió con salmuera y barriles de pescado. Caminó despacio, sin prisa, no porque temiera ser vista, sino porque quería recordar cada paso, cada respiración, cada latido antes de que su ritmo cambiara para siempre. Esa tarde, mientras el sol caía tras la línea de pinos, Phyllis observó a los hermanos Chamberlain reunirse en el gran salón. Reían, bebían brandy caliente junto al fuego. El aroma de pato asado llenaba la casa. Un trío de cuerdas, esclavos prestados de una hacienda vecina, tocaba suavemente en un rincón. Copas tintineaban, botas golpeaban el suelo. Celebraban porque se creían intocables, porque nadie jamás les había demostrado lo contrario, porque nunca alguien como Phyllis había tenido la oportunidad. Pero esa noche el aire estaba impregnado de otra cosa. No solo música, no solo humo. Era memoria, espesa, amarga, elevándose como savia a través de las tablas. El hacha recordaba, y ella también. Mañana las paredes estarían empapadas. Pero esa noche aún estaban limpias. Phyllis se movía con gracia callada, y con cada paso, el peso del hacha envuelta junto al ahumadero acercaba el futuro. Pulso a pulso, aliento a aliento. Ya no era solo una herramienta, era un nombre que aún no había pronunciado. Pero pronto, el hacha hablaría por ella. Ellos vestían su crueldad como trajes finos, heredados de su padre. Jonathan, Paul, Samuel y Thomas Chamberlain. 4 hermanos nacidos en tierra, licor y desmesura. Hijos del coronel William Chamberlain, conocido en toda Georgia no por justicia, sino por la eficiencia con que convertía personas en propiedad. Al morir, dejó tras de sí una casa de ladrillo, 400 acres de caña y algodón, y un legado de sangre disfrazado de riqueza. Cada hijo aprendió una lección distinta de él, cada uno la llevaba de una forma, y cada uno pagaría pronto por ello. Jonathan, el mayor, 42 años, era el pensador. Citaba a Shakespeare y a la Biblia mientras ordenaba castigos. Creía en el orden, no en la justicia, ni en la misericordia. Orden, un sistema con él en la cima, y todos los demás clavados debajo. Tomaba orgullo en su lógica, en su moderación, en la limpieza con que mandaba quebrar a un hombre sin alzar la voz. Una vez mandó azotar a un peón por robar tiempo, detenerse demasiado para secarse el sudor. Phyllis lo había servido más que a nadie. Lo vio beber té y discutir sobre la abolición como si fuera un rumor distante. Fue él quien le ofreció la mentira, la promesa azucarada de libertad. Paul, 38, era resbaladizo como aceite, siempre sonriendo, siempre observando. Rara vez alzaba la mano en violencia, no por bondad, sino porque sus placeres no dejaban moretones visibles. Prefería niñas, demasiado jóvenes, demasiado asustadas. Les decía que era un favor, que era mejor ser escogida que ignorada. Phyllis se mantuvo alejada de él, pero había visto los restos en la cocina. Niñas demasiado calladas, trapos manchados de sangre escondidos tras la estufa. Recordaba a Elsie, de 11 años, desaparecida en semanas. Dijeron que la habían mandado al norte, pero nunca llegó un carro. Samuel, 35, era el predicador. Usaba la cruz como armadura y la Biblia como látigo. Cada domingo, leía la palabra a esclavos con la cabeza gacha en la tierra. Sermones sobre obediencia y orden divino. Dios nos hizo amos, decía, para enseñar a los demás su lugar, pero su verdadera escritura
Era el dolor. Creía que el castigo era purificación, que el grito era el alma soltando pecado. Llevaba un registro de faltas en su estudio, nombres, fechas, número de azotes, todo ordenado como contabilidad del sufrimiento. Fue él quien ató a Isaiah al poste antes de venderlo. Phyllis no lo vio, pero lo escuchó. Cada golpe como un clavo en su memoria. Thomas, el menor, 28, no se escondía tras religión ni encanto. Era puro temperamento. Una tormenta con botas y bourbon. Golpeaba hombres por toser, caballos por no obedecer. Disparó una vez a una niña por llorar en su partida de cartas. Falló la cabeza. Destrozó el brazo. Para Thomas, no existía jerarquía ni legado. Solo miedo. Era el único idioma que hablaba. Aquella noche, los cuatro estaban en el salón, vino y pato asado, hablando de ganancias, de envíos, de qué esclavo alcanzaría mejor precio en primavera. Hablaban de Phyllis como de un objeto, un escobillón apoyado en la pared. Uno incluso bromeó sobre cómo se movía, como sombra entrenada para servir. Ella oyó cada palabra. Sonrió una vez, apenas. Sirvió a cada uno su trozo favorito, llenó copas, tomó nota de quien ya arrastraba la lengua. Luego salió al pasillo. La luz era baja, las sombras largas. A lo lejos, una puerta se cerró. El viento aulló suave entre los pinos. El fuego crujió. Phyllis empezó a contar los minutos hasta la medianoche. 4 hombres, 4 deudas, un hacha. Ella nunca volvió a rezar después de Isaiah. La última vez que cerró los ojos y susurró al cielo, aún lo tenía tibio entre los brazos. Desde entonces, sus labios aprendieron a callar. No porque dejara de creer, sino porque la oración no salvó a nadie, ni a su madre, ni al hijo perdido en el invierno del 52, ni a Isaiah. Lo que hacía ahora no era oración, era recuerdo, nombres, fechas, rostros recitados no al cielo, sino a sí misma. Sentada en un banco bajo, junto a la despensa, delantal limpio, manos plegadas. La sala palpitaba con risas ebrias y botas sobre madera. Sería pronto. El vino ya había hecho su trabajo. El fuego estaba bajo. Afuera, el viento pasaba sobre los cañaverales como manos sobre las espaldas olvidadas. Cerró los ojos y comenzó la lista. Elsie, Isaiah, Mamá, Vinta, Moses, Héctor, Grace. Un nombre por cada paso en esa casa. Un nombre por cada golpe de filo. No estaba sola. Todos estaban con ella ahora. Se levantó despacio. El reloj de la cocina marcaba. Los demás, dormidos o acurrucados, demasiado temerosos para levantar cabeza. Nadie cuestionaba sus movimientos ya. Se había vuelto demasiado predecible. Caminó por los pasillos de sirvientes con pasos suaves. Cada vela que pasaba parpadeaba como si la reconociera. Fuera, entre barriles, halló el bulto. Lo desató. El hacha brilló a la luz de la luna. No estaba pulida, pero sí afilada. Un filo que solo el tiempo y la furia podían afilar. Probó el peso. Sus brazos no temblaron, recordaban, igual que el hacha. Dentro, los hermanos estaban en cuartos distintos. Jonathan en su estudio con sus cuentas. Paul con una muchacha demasiado joven. Samuel inconsciente junto al fuego. Thomas vagando con el revólver colgando. Bien. Phyllis lo había planeado así. No en palabras, no en papel, sino en hueso y silencio. En los rincones donde la rabia dormía como serpiente enrollada. Inspiró hondo. El aire olía a canela, a cedro, a humo, pero imaginó otro fuego, el de los pantanos, que alguna vez guió a fugitivos. El fuego que anunciaba guerra. Avanzó por el pasillo trasero. La madera crujió, luego guardó silencio. Apretó el mango. Desde aquí no habría vuelta. No habría piedad. No habría últimas palabras. Solo el hacha. Solo los nombres. Grace, Thomas, Isaiah, Samuel, Elsie, Paul, Mamá, Jonathan. No los pronunció. Palpitaban en su pecho. Afuera, la campana de la iglesia comenzó a dar la medianoche.
Dentro, nadie sabía que también sonaba por su fin. Phyllis respiró una vez más, no como sirvienta, no como esclava, sino como mujer que lo recordaba todo. La casa nunca había sido tan ruidosa ni tan ciega. El estruendo de las risas era como trueno sobre los cañaverales. Copas tintineaban, cartas golpeaban la mesa, botas retumbaban sobre alfombras traídas de lejos. Afuera, las lámparas de aceite apenas titilaban en los barracones, enterrando susurros bajo capas de miedo y cansancio. Pero la casa grande, hinchada de ruido y vino, no sabía que el silencio más allá de sus muros la estaba observando. Phyllis se movía como niebla. Servía platos, rellenaba copas, recogía huesos. Sus pies no hacían ruido. Sus manos temblaron solo una vez, y no de miedo, sino de contención, porque todo estaba listo. El hacha aguardaba en el arcón de lino. Las puertas estaban flojas, el camino despejado. Solo faltaba el momento. Jonathan fue el primero en apartarse, quejándose de dolor de cabeza. Se retiró al estudio con su cuaderno, como siempre. Paul desapareció con la niña tras el postre. Samuel se desplomó junto al fuego, Biblia en el regazo. Thomas seguía rondando, enfadado, con el revólver flojo. La casa se había apagado. La música cesó. El trío se marchó. El silencio en los pasillos era del tipo que precede a lo que se quiebra. Phyllis fue a la cocina una vez más, lavó sus manos, dobló el paño. Todo estaba en orden. Tomó el pasillo largo hacia la casa principal. Miró por la ventana. La luna la observaba. La misma luna que había presenciado los gritos de Aizaya, la sangre de su madre, cada mentira. Esa noche también sería testigo, pero de algo nuevo. Al pie de la escalera se detuvo. Un hombre arriba, uno en el estudio, uno dormido, y Thomas errando. No rezó, solo abrió el arcón, apretó el mango de madera, levantó el hacha. Esta vez no era madera lo que cargaba, era memoria, y lo que debía hacer ya no era por libertad, era por equilibrio. El estudio olía a tabaco, cuero y tinta vieja. Jonathan estaba solo, como ella sabía, una copa a medio vaciar junto a las cuentas. Leía con botas en alto, los dedos tamborileando el borde del papel. La lámpara proyectaba sombras largas, suavizando los surcos que la soberbia había marcado en su rostro. Phyllis estaba en la puerta, muda, el hacha envuelta en trapo. No dudó, no porque fuera fácil, sino porque ya lo había hecho 1000 veces en su mente. Entró. Él no levantó la vista. Avanzó. La escuchó ahora. «¿Phyllis?», preguntó con voz pastosa. «¿Pasa algo con el fuego?». Ella no respondió. Solo lo miró. Él frunció el ceño confundido. Comenzó a levantarse. Fue entonces cuando ella dio un paso firme, ambas manos en el hacha. La hoja descendió en un arco perfecto, no de furia, sino de ritmo. Aterrizó en su cráneo con un sonido como madera húmeda partiéndose. El cuerpo se sacudió. La copa rodó y se hizo añicos. La sangre manchó los libros. Las cifras sangraron con él. Phyllis no apartó la vista. Esperó. Nada. Sin aliento, sin voz, sin mentiras. El hombre que había ofrecido libertad como limosna, que había sostenido sus esperanzas en una mano y el látigo en la otra, ahora yacía inerte. Apagó la lámpara, cerró la puerta con suavidad, como si él solo durmiera. Salió al pasillo. Un hombre menos, 3 más. A lo lejos, un trueno rodó en el horizonte. Dentro de la casa, solo quedaba silencio. El silencio de un secreto por fin pronunciado. Phyllis apretó más fuerte el hacha. Ya no estaba tibia por el esfuerzo, sino por la memoria. Pasó junto al salón donde Samuel aún dormía, boca abierta, la Biblia arrugada en su regazo. Todavía no. Lo quería despierto. Quería que viera. Arriba, una puerta crujió. Un sollozo suave detrás. Ese sería el siguiente. Pero primero, la niña. Phyllis
Subió las escaleras con cuidado. Cada tabla conocía su peso. Cada crujido estaba grabado en su mente. En lo alto se detuvo. El pasillo se extendía largo, un corredor de fantasmas y decisiones. Detrás de la tercera puerta escuchó la voz de Paul, baja, insinuante. Después, silencio. Luego el movimiento en la cama. Phyllis apretó la mandíbula. Isaiah la había llamado fuerte. Nunca vio esta parte. Alzó la mano hacia la puerta. Sostuvo el hacha sobre el hombro como una pregunta que solo ella podía responder, y golpeó suavemente, casi educada. Paul no contestó de inmediato. Dentro, un revolverse, el roce de telas, el miedo siendo empujado hacia una esquina. Un murmullo suyo, pasos sobre la madera. La puerta se entreabrió. Su rostro apareció, iluminado apenas por la lámpara del pasillo. Camisa medio abotonada, cabello revuelto, ojos desconfiados y algo más. Ese encanto enfermo que usaba como perfume. «¿Phyllis?», dijo con voz aceitosa. «¿Necesitas algo?». Ella no habló. Dio un paso y descargó el hacha. El golpe retumbó contra hueso. No en la cabeza, no esa vez. Fue en la base del cuello, donde el hombro se une. Paul gritó, se tambaleó hacia atrás, brazos revoloteando. La sangre corrió por las tablas como vino derramado en un festín maldito. Phyllis lo siguió dentro, sin vacilar. El segundo golpe dio en el pecho. El tercero quebró costillas. Paul trató de arrastrarse, la boca escupiendo ruido inútil, la mano extendida hacia un atizador junto a la chimenea. Phyllis pisó sus dedos. Lo miró fijo a los ojos. «Mi nombre», dijo, voz baja, firme. Era Elsie. El golpe final cayó como trueno. Paul Chamberlain dejó de moverse. En la esquina, la niña temblaba bajo una manta. No podía tener más de 15 años. Phyllis bajó el hacha, jadeando ahora, el delantal empapado. Se volvió hacia ella. La niña se encogió, ojos abiertos de par en par. Phyllis se acercó despacio, se arrodilló, habló suave. «No tienes que huir». La niña la miraba como si no fuera real, como si un fantasma hubiera abierto la tierra ante sus ojos. Phyllis extendió la mano con calma, tomó la suya. «Ve a la cocina grande, con la tía May. No abras la puerta». La niña asintió y corrió. Phyllis se levantó otra vez, piernas pesadas, corazón golpeando. 2 menos. De vuelta en el pasillo, la luz ya era distinta. El hacha goteaba con cada paso. Tras ella, un ruido. Giró rápido. Vio a Samuel tambalear desde el salón, aún con la Biblia en la mano, parpadeando frente a la sangre. Se quedó helado. «Phyllis, ¿qué es esto?», balbuceó. «¿Dónde está Jonathan? ¿Qué has hecho?». Ella no respondió. Él miró el rastro de sangre, el hacha, sus ojos. «No», susurró. «No, niña. ¿No sabes lo que haces?». Retrocedió tropezando. «Es Navidad», rogó. No puedes hacerlo en su día». Ella se detuvo. Lo miró directo. «Ese día vino y se fue. Este es mío». Samuel intentó correr. Llegó a la escalera, resbaló, cayó duro. La Biblia voló de su mano. Rodó escalones abajo. Phyllis lo siguió paso a paso. Hacha en mano, calma como lluvia de domingo. Al pie, él gemía. Sangre en la boca. Intentó citar escrituras, pero su voz se quebraba como madera vieja. Ella alzó el hacha y terminó el sermón. 3 menos. Solo quedaba Thomas, el más ruidoso, el más cruel, el que nunca fingió ser otra cosa. Phyllis caminó por el pasillo, dejando un rastro de sangre como tinta en la última página de un libro que tardó demasiado en cerrarse. En algún lugar de la casa, una puerta se azotó. Un grito que no era suyo. Thomas había encontrado un cuerpo. Ahora estaba despierto, armado, cazando. Bien, que viniera. El hacha en su mano era tormenta contenida. La casa respiraba, no con vida, sino con calor, sangre y algo más antiguo.
Humo colgaba en los corredores, las lámparas de aceite reducidas a un resplandor anaranjado. Las sombras se movían como espectros en las paredes. 3 cuerpos reposaban donde antes había poder. Solo quedaba uno, y estaba listo para matar. Los pasos de Thomas tronaban. Cada golpe de bota, una amenaza. Llamaba su nombre, alto, sin cuidado. «¡Phyllis! ¡Sal, bruja maldita!». «¿Crees que no sé lo que hiciste?». El clic del martillo de su pistola resonó. «¿Me oyes? Te voy a disparar lento». Pero Thomas no entendía. Ninguno lo entendía. Ella no corría, no se escondía. Esperaba, porque él no era sorpresa. Era el último deber. Entró en el comedor, la mesa aún puesta, cubiertos de plata, copas de cristal, el pato a medio comer, botellas de vino a medio vaciar. El fuego se había apagado. Solo brasas. Se sentó en la cabecera, dejó el hacha sobre la mesa pulida. La sangre se había secado en torno al mango. Sus manos firmes, la respiración tranquila. Miraba hacia el pasillo, aguardando. No tardó. Thomas irrumpió. Ojos desquiciados, pistola en alto, camisa abierta, rostro rojo de ira y alcohol. La vio, quieta como piedra. Su labio se torció. «¿Crees que esto se acabó?». Ella no contestó. «¡Levántate!», escupió. Ella permaneció sentada. «¡Que te levantes!». Se alzó de golpe. Eso bastó. Él disparó. El tiro falló, incrustándose en la silla tras ella. Ella no se movió. Él maldijo, trató de recargar. Muy tarde. 3 pasos la separaban. Cruzó la sala. Levantó el hacha. Thomas alzó el brazo para cubrirse. El filo descendió. Una, otra vez. No con furia ciega, sino con precisión. Thomas gritó, cayó, intentó arrastrarse. Ella lo siguió hasta el suelo. Esta vez no habló. Cuando acabó, el único sonido fue el crujido de las brasas muriendo. Phyllis se quedó de pie en medio de la sala, empapada hasta los codos, el delantal rojo, la hoja goteando sobre el mármol. Los 4 habían caído. El nombre Chamberlain, ahogado en su propia raíz. Miró el banquete intacto. El pato, la plata, el vino, todo lo que había sobrevivido a la justicia hasta esa noche. Tomó una copa, la llenó de vino rojo, se sentó otra vez en la cabecera. Sus manos manchadas de sangre contra el cristal. Lo alzó, no en celebración, en memoria, por Isaiah, por Elsie, por su madre, por todos los nombres tragados por el silencio. Bebió sola. Cuando amaneció, la luz entró por las ventanas y la encontró allí, aún sentada, serena, los ojos abiertos. No tenía miedo. No había terminado. Solo era libre. No porque la ley la perdonara, no lo haría, sino porque la verdad había hablado. Y en ese silencio, después de gritos y acero, había paz. Una paz que no se encuentra en oraciones, solo en el ajuste de cuentas. Vinieron por ella al amanecer. Un vecino había visto humo. Envió a un jinete. El sheriff llegó con 6 hombres armados y pálidos. Entraron en Riverbend, y el silencio era espeso, como entrar en una iglesia tras el último himno. Encontraron los cuerpos donde ella los dejó. Jonathan caído sobre sus libros. Paul en su cama ensangrentada. Samuel con la Biblia abierta en Éxodo. Thomas tendido en el comedor, pistola aún en mano, ojos fijos como si hubiera visto el juicio entrar con un delantal y un hacha. Y Phyllis aún en la mesa, espalda recta, manos juntas, esperando. No preguntaron nada, no leyeron derechos. Le ataron las muñecas con soga hasta sangrar y la arrastraron afuera. Al bajar los escalones, giró el rostro hacia los campos. Miró las hileras de caña, quebradizas y heladas. Los mismos campos donde Isaiah cantaba, donde nacieron niños en la tierra, donde murieron ancianos de pie, donde los gritos fueron tragados por décadas. Esa mañana susurraban otra cosa, su nombre. La noticia se esparció rápido.
Para la noche, Savannah ardía de rumores. La masacre de Riverbend la llamaron. 4 hombres blancos destrozados por una esclava doméstica. Los periódicos no imprimieron su nombre completo, solo Phyllis. Dijeron que estaba loca, que fue repentino, pero en los barracones, alrededor de fogatas y cubos de agua, se hablaba de ella con asombro, con temor, con reverencia. Su historia viajó más rápido que cualquier látigo. La niña que no corrió, que no gritó, que dio vuelta el hacha y escribió otro final. El juicio duró 2 días, sin defensa, sin clemencia. El jurado tardó 30 minutos. Culpable, condenada a la horca. En la celda, Phyllis no pidió, no habló. Se sentaba junto a la ventana, donde un hilo de cielo se colaba entre barrotes oxidados. A veces cerraba los ojos, no para soñar, sino para escuchar nombres, pasos, cadenas aflojándose. El día de su ejecución, la vistieron de blanco. Dijeron que era tradición, que era lo correcto. No entendieron lo que hacían, porque el blanco ya no era suyo, era de ella, de la mujer que caminó al cadalso como a un altar nupcial, como si no terminara nada, sino que lo sellara. La multitud la observó en silencio. Algunos abuchearon, otros lloraron, otros no pudieron apartar la vista. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, miró al frente y dijo: «Solo hice lo que me enseñaron», y dio un paso adelante. Pero Phyllis no murió ese día. Su aliento pudo detenerse, su corazón pudo callar, pero su historia se afiló. Viajó por la costa en susurros, hacia las Carolinas, a los campos de Alabama, a los pantanos de arroz en Luisiana. Su nombre fue pronunciado en secreto, tallado en árboles, cosido en nanas entre madres e hijas. Se volvió más que mujer. Fue recordatorio que hasta las calladas recuerdan, que hasta las atadas pueden cortar hondo, que hasta la noche más oscura puede cargar una hoja. Intentaron enterrarla en vergüenza, pero ya estaba sembrada en memoria, y la memoria crece salvaje. Si esta historia encendió algo en tu interior, es porque no se contó en vano. Deja tu huella, compártela con quienes llevan en su sangre la memoria de los que se atrevieron a luchar.